Queridos fieles, el día de hoy nos hallamos en el primer domingo de Adviento. Esto es en el comienzo del año litúrgico. Y el día de hoy, como hace 8 días, la Santa Madre Iglesia quiere que volvamos nuestros ojos hacia el fin de los tiempos, pues reproduce en el Evangelio de hoy el discurso escatológico de Dios nuestro Señor Jesucristo, según se haya consignado en San Lucas. Por tanto, el día de hoy quisiéramos tocar un tema que tiene que ver con el fin de los tiempos, que sin duda parecen ser los nuestros, a saber, sobre el anticristo. Para ello nos basaremos principalmente en el padre Leonardo Castellán y su egregia obra El Apocalipsis de San Juan. Comencemos primeramente viendo qué nos dice el libro del Apocalipsis sobre tan nefasto personaje, sobre el anticristo. Allí, en el capítulo 13, versículos 1 a 10, leemos. Dice San Juan: y del mar vi subir una bestia. Esta bestia es el anticristo. Una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas nombres de blasfemia. Y el dragón es el diablo, le dio su poder y una potestad grande. Y una de sus cabezas, como si se le hubiese dado muerte, mas fue sanada de su golpe mortal, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, y adoraron a la bestia, y se le dio una boca que profería altanerías y blasfemias, y fue dada potestad para hacer su obra durante 42 meses. Abrió pues su boca para blasfemar contra Dios, blasfemar de su nombre, de su morada y de los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra a los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Todos los intérpretes están unánimemente acordes en que la bestia del mar es el anticristo. Y para complementar esta visión de San Juan, es preciso ir al profeta Daniel, en el capítulo 7. Allí el profeta nos habla de una visión que tuvo, en la cual vio 4 bestias, y respecto de la cuarta dice: vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, extraordinariamente fuerte. Era diferente de todas las bestias anteriores, y tenía 10 cuernos. Estaba yo contemplando los cuernos, cuando divisé otro cuerno pequeño, que despuntaba entre ellos, y le fueron arrancados 3 de los primeros cuernos, y aquí que había en este cuerno ojos como ojos de hombre, y una boca que profería cosas horribles. Aquí la visión del profeta Daniel coincide con la de San Juan, pero en San Juan la bestia tenía 7 cabezas, Daniel solamente de 10 cuernos. San Juan 7 cabezas y 10 cuernos. Y más adelante en el mismo capítulo, un ángel le explica a Daniel el sentido de la visión y le dice lo siguiente: los 10 cuernos de este reino son 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los anteriores y derribará a 3 reyes. Proferirá palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y la ley. Y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio, o los 42 meses que dice San Juan. Asimismo, aquí la interpretación es unánime en ver en este cuerno pequeño al anticristo. Dice Daniel que hay 10 cuernos y sale un cuerno pequeño, y ese crece y arranca otros 3.
Entonces ahora veamos unas palabras del padre Castellani hablando sobre el anticristo. La primera que les compartimos es refiriéndose a esta profecía de Daniel, la visión de Daniel. Dice el padre Castellani: un cuerno pequeño, es decir, un rey oscuro y plebeyo, que crecerá quizás de golpe en medio de ellos y de los otros reyes, los otros 10 poderes, y a la vez como fuera de ellos, porque es el 10º, el cual vencerá a 3 reyes, los mayores o más cercanos, y los otros se le someterán. El anticristo no será un demonio, sino un hombre demoníaco. Padre Castellani dice esto porque imaginar que el anticristo va a tener cuernos y cola es errado. No. Antes lo contrario. Va a aparecer un gran hombre, muy respetado. Y sigue diciendo el padre Castellani, repetimos, el anticristo no será un demonio, sino un hombre demoníaco. Tendrá ojos como de hombre, levantados con la plenitud de la ciencia humana, y hará gala de humanidad y humanismo. Mucha atención, en estos tiempos de tanto naturalismo. Padre Castellani dice: el anticristo hará gala de humanidad y humanismo. Como dijimos, no va a ser un ser despiadado que va a asesinar a todo el que se encuentra, no. Todo lo contrario, va a ser humanista, naturalista, filantropía, ayudar, y así va a engañar a los hombres y seducir los corazones de todos. Sigue diciendo el Padre: aplastará a los santos y abatirá la ley, tanto la de Cristo como la de Moisés. Triunfará 3 años y medio. Hará imperar la abominación de la desolación, o sea, el sacrilegio máximo. Él será ateo y pretenderá él mismo recibir honores divinos. Ese es precisamente el sacrilegio máximo que nombra el Padre, que el anticristo se hará adorar como Dios. Continúa diciendo: fingirá quizás haber resucitado de entre los muertos. Esto lo dice el Padre porque hay muchos que interpretan así las palabras que antes les leíamos del Apocalipsis, que dicen: y una de sus cabezas como si se le hubiese dado muerte, mas fue sanada de su golpe mortal, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En base a este texto, hay intérpretes que piensan que el anticristo o será herido o fingirá tal vez una muerte y una falsa resurrección, y así engañará al orbe, e irán tras de él. Maravillóse la tierra y fueron en pos de la bestia, dice la profecía. Sigue diciendo el Padre Castellani: reducirá a la Iglesia a su extrema tribulación, al mismo tiempo que fomentará una falsa iglesia. Matará a los profetas y tendrá a su lado una manga de profetoides, de vaticinadores y cantores del progresismo y de la euforia de la salud del hombre por el hombre. El hombre de pecado, esto es el anticristo, tolerará y aprovechará un cristianismo adulterado. Pongamos mucha atención a estas palabras, dice el Padre Castellani. Esto lo escribe en los años 60 y la edad de antes. Ya los papeles de Benjamín Benavides, que en los años 40 más o menos ya tenía todas estas ideas, toda esta visión de que el anticristo tendría o tendrá una falsa iglesia, que le ayudará precisamente en todo ese a hacerse adorar de todos los hombres, de todo el mundo. Sigue diciendo el Padre Castellani: sobre las doctrinas del anticristo tenemos 4 puntos ciertos. Primero, negará que Jesús es el Salvador Dios. Segundo, se erigirá como Salvador absoluto de la humanidad. Tercero, se divinizará, se hará adorar como Dios. Y cuarto, suprimirá, combatirá
o bien falsificará todas las otras religiones. No permitirá ningún culto, sino solo el del mismo, la adoración de él. El anticristo se parecerá al Cristo, por tanto aparecerá como bueno, y no nefario y criminal, lo que decíamos antes. No va a aparecer con cuernos y cola, todo lo contrario. Va a aparecer como un gran hombre, alguien magnífico, se parecerá a Cristo, dice. De hecho, nuestro Señor nos advierte, surgirán falsos cristos y engañarán a muchos. El anticristo será uno de esos y el peor. Continúa el Padre: no hay en la Escritura mención de otro delito del anticristo, que es el de la blasfemia y el sacrilegio máximo, la abominación de la desolación, lo que decíamos, hacerse adorar como Dios. Será el pecado más grave del anticristo, hacerse pasar por Dios. Y la iniquidad y tiranía contra los cristianos, contra los católicos, que es su consecuencia, evidentemente. Si se hace adorar así, viviendo ningún otro culto, va a perseguir entonces a los católicos, a los verdaderos hijos de Dios. Va a exigir honores y cultos divinos, para lo cual aparecerá como bueno e incluso santo. Será un hipócrita, una hipocresía sustancial de los fariseos del siglo I, que no solo eran tenidos, mas aún ellos mismos se tenían por santos. El anticristo tendrá tan grande soberbia que realmente él pensará que él es digno de que todo el orbe se le postre y lo adore, y que él es el salvador de la humanidad, lo más grande que hay. Será una soberbia bien acendrada y metida en su corazón. Sigue diciendo el Padre: él dará al mundo la paz, una falsa paz. Dará el orden, un orden inicuo. Dará la solución del actual problema económico y la cuestión social. O sea, dará la abundancia. Obtendrá el poder absoluto y universal por la fuerza de las armas, ciertamente. Pero una vez obtenido, mostrará fácil que ese poder era indispensable para resolver los tremendos problemas actuales. Es decir, como decíamos, el anticristo es ese cuerno pequeño que surge y arranca otros tres. Va a haber una guerra, muy probablemente, y él va a abatir, someter otros tres reinos, países, poderes, y el resto se le someterán. Y una vez se le someta al resto, él allí resolverá el problema económico, la cuestión social, tantos problemas que tenemos, que todo siempre va cada vez peor. Él lo resolverá y pondrá orden. Pondrá una paz, como dice el Padre, una falsa paz, porque no está basada en Cristo. Y ahí todos los habitantes de la tierra dirán: Él es. Y Él se presentará precisamente como el Salvador de la humanidad, el que puso orden, el que acabó la guerra e implantó la paz en todo el mundo. Y allí será su gobierno mundial, que está claramente profetizado allí mismo en el capítulo 13. Le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, dice claramente el texto del Apocalipsis. Y una vez así constituido en el poder, y habiéndose presentado como el Salvador de la humanidad, entonces hará que se le rinda culto, lo que el Padre Castellani llama el sacrilegio máximo, la abominación de la desolación, hacerse adorar como Dios. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, dice asimismo el texto sacro. Esto último que decimos sin duda da mucho que pensar, teniendo en cuenta la situación actual que estamos hoy viendo de guerra entre Rusia y Ucrania, representando a Rusia, el Oriente,
y Ucrania al occidente, pues con él está la OTAN, etc. ¿Será que de allí pueda salir la tercera guerra mundial, la gran guerra profetizada en el Apocalipsis, de la cual tal vez salga el anticristo, venciendo 3 reinos o países y sojuzgando al resto, imponiendo una paz mundial y gran prosperidad? No lo sabemos, pero podría ser así. Las profecías están y algún día se cumplirán. Algún día saldrá el anticristo, vencerá a 3 y se tomará el poder del universo mundo. Nosotros debemos estar velando y orando para no ser sorprendidos ni engañados. Pues nuestro Señor nos advirtió que habría muchos falsos cristos y falsos profetas que seducirían y embaucarían a muchos. Y es muy importante notar unas palabras del padre Castellani que antes citamos, en las que decía que el anticristo fomentará una falsa iglesia y que tolerará y aprovechará un cristianismo, catolicismo adulterado, como decíamos, muy proféticas y una gran visión del padre, porque eso lo escribía por los años 40, 50, bajo Pío XII, cuando la iglesia estaba en todo su esplendor. Y esto realmente tiene que ser así, si lo meditamos y pensamos bien. Si el anticristo no fomentara una falsa iglesia y muchos falsos profetas que le hagan la propaganda a él para que todo el orbe se le someta y lo adore, sin ello no lograría precisamente esa adoración de prácticamente todo el mundo, de ser adorado como Dios. Este será el trabajo del pseudo profeta y de la falsa iglesia que recibirá. Pues claramente dice el Apocalipsis, hablando el falso profeta, hizo que la tierra y sus moradores adorasen a la bestia primera. Será el trabajo del pseudo profeta, también llamado la bestia de la tierra. Y también nos dice San Juan, respecto al falso profeta, que ayudará al anticristo, que es muy importante notar las siguientes palabras. Dice San Juan, tenía 2 cuernos como el cordero, pero hablaba como el dragón. Esto es, se parece a Cristo. No olvidar que el cordero es la figura por antonomasia de nuestro Señor, el cordero pascual. Y aquí el cordero de Dios, dice San Juan Bautista a sus discípulos, cuando aparece nuestro Señor. El cordero es la figura por antonomasia de nuestro Señor. Nos dice San Juan, tenía 2 cuernos como el cordero. Esto es, se parece a Cristo. Pero habla como el dragón, como el diablo, como el maligno. ¿Y qué habla el maligno? Que es el padre de la mentira. Pues mentiras, falsedades, errores y herejías. Ahora bien, podemos decir que esta profecía de San Juan, el Apocalipsis del pseudo profeta, el falso profeta, se está cumpliendo, se ha cumplido y está cumpliendo ante nuestros ojos, en alguna medida, con lo que nos toca ver y vivir. Efectivamente, ha ocurrido una falsificación o adulteración de nuestra santa religión católica. Ella ocurrió gracias al Concilio Vaticano II, que realmente el Concilio Vaticano II, bien mirado, fue una adulteración y falsificación de nuestra religión. Fue vaciarla de su contenido y dejar solamente la cáscara. Iglesias antiguas, por ejemplo, pero sin la verdadera sustancia de la religión católica, sino enseñando doctrinas ya condenadas por la Iglesia. Libertad religiosa, por ejemplo, el ecumenismo, la nueva eclesiología y tantas cosas más. Realmente podemos decir que de Vaticano II para acá es hablar
como el dragón, falsas doctrinas. Y nada que ver con lo que era antes de la iglesia. Los primeros, por ejemplo, 3 siglos, los mártires, muriendo precisamente por no adorar, no poner un grano de incienso al emperador, por no adorar las falsas deidades, los falsos dioses, morían por eso. Y llegó Vaticano II y con su ecumenismo, su método de religiones, su enseñar que todas las religiones tienen valor y que el Espíritu Santo, y eso está en el texto del concilio, no desdeña de usar como medios de santificación y salvación las falsas religiones, venía a ser todo eso contrario a lo que era antes. Las magnas reuniones de Asís, Asís I, Asís II, Asís III, auspiciadas por el mismo Vaticano, todo contrario a lo que era antes. Realmente una adulteración porque mantienen la cáscara, las iglesias, las sotanas cuando las usan, etcétera, pero vaciado de su contenido. Y toda esta falsificación siendo, por supuesto, liderada por falsas autoridades, falsos papas, por hombres que realmente no poseen la autoridad de Cristo, por no poseer la verdadera fe católica. Pues la iglesia, no olvidemos, es infalible e indefectible. No puede enseñar el error, no puede perfeccionar. Y así, estos que imponen esta falsificación, esta adulteración de nuestra religión, realmente no pueden estar investidos de la autoridad de Cristo. Y así se viene a cumplir cabalmente el texto de la profecía. Se parecen a Cristo. Están de blanco en el Vaticano, pero hablan como el dragón, como el diablo, enseñando doctrinas ya condenadas, libertad religiosa, ecumenismo, nueva eclesiología, y uno podría ir con un larguísimo, etc. Es una realidad tremenda la que nos toca vivir. Tiempos, sin duda, difíciles, tiempos finales de eclipse en la iglesia. Mas ya concluyendo, queridos fieles, finalicemos diciendo que estas cosas, si bien es verdad, son duras, no deben para nada desanimarnos ni descorazonarnos, sino todo lo contrario. Cristo, de hecho, en el Evangelio de hoy, nos dice: cuando veáis que suceden todas estas cosas, levantad vuestras cabezas, pues vuestra redención está cerca. Mientras peor se pone la situación y más humanamente insoluble, más próxima está nuestra redención, más próxima está la gloriosa parucía de Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el cual vendrá a acabar con toda iniquidad y a restablecer el recto orden de cosas, el cual vendrá como Rey glorioso a reinar y dar a cada uno el premio o castigo que haya merecido. Finalizamos, a modo de súplica, esta prédica con las palabras del Apocalipsis que dicen: ven, Señor Jesús. Y hay que repetirlas a menudo y que sea una oración frecuente en nosotros, una hermosa calculatoria. Porque venir nuestro Señor, apresurar en su venida, es arreglar y poner solución a todo lo que vivimos hoy en el mundo y en la iglesia, a esta tremenda crisis, a esta terrible situación. Entonces, digamos todos, con mucho fervor, mucha fe, y pidámoslo por medio de la Santísima Virgen María: ven, Señor Jesús. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.